Fuente del artículo: www.mundopsicólogos.com. Psicóloga Encarni Muñoz Silva. A veces sentimos odio hacia todo lo que nos rodea y hacia las personas de nuestro entorno. Descubre por qué sucede esto, el origen del odio y cómo deshacerse de él a través de este post. El artículo de hoy va destinado a hablar sobre la explicación de este odio hacia todas las personas y hacia todo en general. ¿Por qué se genera una irritabilidad sostenida o odio? Generalmente las personas que sienten odio hacia los otros es a partir de experiencias desagradables vividas con los demás. Esas experiencias provocan que la persona se aísle, rechace el contacto o simplemente aborrezca a los demás, pidiendo y exigiendo, explícita o implícitamente, a veces es simplemente esperando que la otra persona haga lo que cree que debería hacer, a las pocas personas que se tienen alrededor mucha atención. Intentan llenar el vacío social que sienten a partir de unas pocas personas y acaban generando agobio y rechazo de los demás. Ese rechazo que consideran injustificado, lo interpretan como una injusticia, una traición e incomprensión de la otra persona hacia sí mismo. La sensación es de que todo el mundo es malo y no vale la pena relacionarse porque siempre te llevarás una decepción. Así, cada vez se estrecha más el círculo y se exige más a las pocas personas que tienen hasta que finalmente estas personas acaban quedándose aislados completamente. Por tanto, se acaba generalizando el concepto de que la gente es mala, traidora y tarde o temprano te decepciona y eso hace que la mirada siempre esté en las conductas que los demás hacen mal, mientras que se pasan por alto las otras muchas que se hacen bien o en beneficio de la persona. Se hace una acumulación de experiencias negativas que es selectiva, es decir, no se recuerda todo lo que hace la persona, bueno y malo, solo se recuerda lo malo, de manera que se acumula rabia y rencor hacia la persona en sí. Así, el odio y el resentimiento se generan a partir de la sensación de abandono o engaño por parte de los demás. Estos sentimientos aparecen y se arraigan a estas personas de tal forma que acaban desequilibrando a la persona emocionalmente. Quien siente odio piensa que sintiendo esta emoción hace daño al otro cuando en realidad se está haciendo daño a sí mismo porque acaba aislándose de la sociedad y recordemos que somos seres sociales y necesitamos el contacto y calor de los demás. ¿Cuál es el origen del odio hacia los demás? A veces el odio hacia los demás no es más que el odio hacia uno mismo que está enmascarado. Puede que la persona que siente odio hacia los demás simplemente no esté satisfecha con la vida que lleva y siente cierta envidia de las personas que tienen una vida más satisfactoria. De hecho, en el caso que os he expuesto al inicio del post, la persona finaliza su argumento diciendo que la otra persona tiene una vida perfecta con trabajo, amigos, etc. Ahí se puede leer entre líneas una emoción: envidia. La persona siente envidia hacia quien tiene enfrente y eso se traduce en odio y rabia que se puede expresar o no, pero que seguramente se manifestará en la manera de relacionarse. Lo cierto es que ese odio se ha enfocado hacia la otra persona cuando lo mejor para todos sería que se centrara en lograr un buen empleo y hacer autocrítica con respecto al área social, para poder analizar las situaciones con un poco más de objetividad. En otras ocasiones el odio se genera a través de múltiples experiencias donde el sentimiento es de abandono y de indefensión aprendida. Esto quiere decir, que la persona aprende a través de las vivencias, que haga lo que haga nunca le harán caso o tendrán en cuenta como la persona necesita y así la única solución es culpabilizar a los demás. ¿Qué puedo hacer para dejar de sentir odio hacia los demás? Analiza las situaciones que te generan odio. Puede que estés generalizando. A veces acumulamos experiencias negativas y le añadimos rencor al odio, por lo que cuando vemos a una persona no solo nos genera malestar lo último que nos hizo, sino que pensamos en todo lo que nos hizo anteriormente. Intenta limpiar experiencias, es decir, si las cosas que te molestan pasaron hace mucho y no se repitieron, es hora de pasar página.
Céntrate en lo que te molesta actualmente y deja de acumular rencor reviviendo cada una de las situaciones que te hicieron daño. Habla con la persona que te genera odio. Si ha habido algo que te ha molestado, lo más importante es que intentes hablar con esa persona para cambiar la situación o la dinámica que se repite. Intenta que esa conversación sea constructiva, es decir, que busque resolver el problema, no vaciar ni descargar toda tu rabia. Eso no solucionará nada y lo único que hará es que te quedes más aislado de lo que estás. Analiza tu vida y modifica lo que no te guste de ella. Si lo que sientes realmente es envidia, céntrate en ti mismo y busca cambiar todo aquello que no te satisface. Pensar en lo maravillosa que es la vida de los demás no cambiará la tuya. Proponte metas y objetivos y lucha para lograrlos. Busca la parte positiva de los demás. No todo el mundo son ogros. Intenta valorar los aspectos positivos de las otras personas. Este trabajo te resultará muy complicado, intenta hilar muy fino, es decir, piensa situación tras situación, experiencia tras experiencia, todo aquello que valoras como positivo de los demás. Y luego, valora también tus aspectos positivos, seguro que tienes muchas virtudes, enuméralas. Deja de emitir juicios de valor. A veces cuando nos falta información tendemos a rellenarla con conjeturas y situaciones que quizás no han sucedido. No juegues a las adivinanzas, si te falta información, no juzgues hasta completarla. Además, es necesario que aceptes el error. No somos perfectos y los demás también se equivocan. Relaciónate con más gente y evita la generalización. No todo el mundo es igual. A la gente que conoces dale una segunda oportunidad una vez hayas cambiado el prisma desde el que miras. Y a la gente nueva que conozcas, no vayas de entrada con el prejuicio de que te van a fallar. Dales un voto de confianza. En conclusión, el odio es una emoción que no te aporta nada positivo, porque no te alerta de nada y lo que hace es que desconfíes de los demás. Si te liberas del odio, seguramente te sentirás mejor contigo mismo. Si no puedes hacerlo tú solo, recurre a la ayuda profesional. Fuente del artículo: www.mundopsicólogos.com. Psicóloga. Encarne Muñoz Silva.